Me llamo Martín Ríos. Tengo 22 años y acabo de terminar una maestría. Antes de entrar en lo que voy a contar, necesito que entiendas de dónde vengo y por qué estoy exponiendo esto. Crecí con la curiosidad tecnológica pegada a la piel. A los 12 años, mi padre me dejó una laptop vieja y con ella aprendí a moverme por el mundo digital sin supervisión. Mientras otros chicos hablaban de salidas y fútbol, yo buscaba puertas que la mayoría no sabía que existían. La primera vez que alguien me habló de la Deep Web fue como recibir una llave a un sótano secreto. Me prometieron que allí había información y rutas a cosas que no aparecen en un navegador corriente. Empecé a investigar, a buscar atajos, proxies y comandos para enmascarar IPs. Aprendí rápido a ocultarme, a fragmentar mi identidad en alias, a leer foros que funcionaban con reglas propias y peligrosas. Tuve 3 nicks que rotaban según el riesgo. Solo una persona en la vida real supo que esos alias eran míos. Alejo. Alejo era más que un contacto. Era mi enlace directo con lo más profundo de la red. Pasaba horas en la Deep Web de un modo que yo no lo hacía y por eso le di mi confianza con la facilidad de quien cree saber lo que hace. No compartíamos apellidos ni información personal. Esa era nuestra forma de protección. Con él conversé interminables noches. Con él me sentí seguro hasta el día en que no lo estuve. Durante la universidad compartí habitación con alguien que, fuera del campus, traficaba. Ese compañero no figuraba en los expedientes. Tenía sus propios circuitos y conexiones. Yo, por mi parte, aprendí a vincular lo digital con lo material. Conseguía rutas y proveedores en foros, mi compañero hacía el resto en la calle. Era una economía pequeña, silenciosa, que nos daba la sensación de control. Con el tiempo, aboné mis búsquedas con más pantallas y más paciencia. Monté monitores, automaticé consultas, descifré fragmentos de código que a otros les parecían indescifrables. Encontré administradores que se presentaban con identidades anodinas durante el día y que, por la noche, operaban nodos en la oscuridad. Esa normalidad escondía puertas que, una vez abiertas, no siempre se cerraban igual. Una noche, en un chat profundo donde circulaban nombres y enlaces que la mayoría no veía, Alejo me avisó que alguien había posteado un recurso que nadie había logrado desencriptar. En la sala había perfiles solitarios y otros que parecían viejos lobos de la red. Algunos referían al autor como un programador recluso, un tipo al borde del genio y de la obsesión. El enlace que nos dieron llevaba a una estructura encriptada con un subtítulo que algunos, en voz baja, llamaban Cuerpo Frío. Por orgullo y curiosidad, y empujados por la adrenalina del hallazgo, nos metimos en el proceso de desencriptado. Habíamos visto cosas perturbadoras antes, habíamos subestimado nuestro propio umbral. Lo que apareció esa noche en mis pantallas fue distinto. Dejó en mí una marca que no quiere cerrarse. No voy a reproducir direcciones ni comandos. No quiero dar espacio a la curiosidad imprudente. Lo que sucedió fue que, tras varios pasos técnicos, mis monitores comenzaron a llenarse de ventanas. Texto rojo sobre fondo oscuro, advertencias en HTML que decían que si habías llegado hasta allí quizá no pertenecías. En la pantalla central una pregunta simple, ¿sí o no? Acepté. Fue un acto automático, casi infantil. La segunda ventana activó un chat que pedía un nombre. Pronto la sala se llenó de alias. Reconocí el de Alejo. Había docenas de personas. En un momento, el feed de video empezó a reproducir imágenes que inicialmente parecían inestables, como si la cámara estuviera en un sótano. La resolución mejoró en cuestión de segundos y lo que vi dejó de ser suposición. No era un video viejo ni una recreación. Era una transmisión en vivo desde la parte más oculta de la Deep Web. En la pantalla aparecían personas sometidas. La tensión y el miedo eran palpables aún a través de la pobre calidad del video. Un hombre sostuvo un cartel que confirmaba el nombre que ya circulaba en la sala. Otro, con esfuerzo y en un inglés a medias, dio la bienvenida a los espectadores. Lo que siguió fue una cadena de acciones directas contra seres humanos ante una audiencia que escribía comentarios como si participara en un foro de votación. No describiré con lujo de detalles las acciones. No quiero reproducir violencia gráfica ni alimentar el horror. Baste decir que aquello fue real, brutal y descaradamente transmitido para el consumo de quienes miraban desde la seguridad de sus alias en la Deep Web. Lo que me heló fue la interacción. Usuarios en la sala empezaron a pedir, a ordenar, a festejar. Las frases en inglés que alcanzaba a leer exigían más.
La transmisión respondía a esa demanda. En un momento, alguien con una máscara miró directo a la cámara. Su gesto, su manera de sostener la mirada, eran una amenaza ritualizada, la violencia convertida en espectáculo. Fue entonces cuando la ventana del chat comenzó a mencionar a Alejo y a mí por nuestros alias. De repente, nuestros nicks se repetían sin cesar en una corriente que nos señalaba como parte de esa audiencia. No éramos simples espectadores, éramos nombres en una lista que había sido detectada por quienes administraban el show. Entré en pánico. Intenté cerrar las ventanas, pero muchas no respondían. Estaban congeladas por procesos que no conocía. Desconecté mi equipo de la corriente. Al cortar la electricidad, la conexión y la transmisión se extinguieron. Sentado en la oscuridad de mi habitación, me quedé temblando. No dormí en días. La culpa de haber presenciado sin poder hacer nada fue una segunda herida. Traté de contar lo ocurrido a amigos, pero para la mayoría era simplemente otra historia de cosas raras en la red que yo, dada mi trayectoria, solía exagerar. Nadie entendió del todo que aquello no era un video shock ni una broma cruel. Era algo en vivo, en la Deep Web, donde la improbabilidad se mezclaba con la posibilidad más siniestra. Cuando volví a encender la computadora, encontré mensajes de Alejo con archivos adjuntos. Esperaba hablar con él, buscar explicaciones. En vez de eso vi fotografías mías tomadas de redes, instantáneas de mi universidad, direcciones, correos y alias. Incluso aparecían datos de mis familiares y, al final, una imagen con mi exnovia y una dirección IP superpuesta. Fue entonces cuando supe que alguien nos había rastreado. No tengo idea de cómo lograron reunir tanta información sobre mí. Le escribí a Alejo preguntándole qué había pasado. No tuve respuesta. Hasta hoy sigo sin saber dónde está ni qué le pasó desde que esa transmisión comenzó. Vivo con la certeza de que la gente detrás de esa pantalla puede encontrarte a ti y a los tuyos si se lo proponen. Por eso lo digo claro ahora, no busquen esa parte de la Deep Web. No intenten validar rumores ni conectarse por curiosidad. No es una historia para alimentar el morbo, es una advertencia nacida de la experiencia. La policía, en su mayoría, no puede seguir estas rutas con la rapidez y el alcance necesario. Y los responsables operan en capas que transforman el anonimato en arma. Yo era, hasta entonces, alguien que se creía invisible. Aprendí que la invisibilidad es relativa y que la red más profunda puede encontrar una manera de devolver la mirada. Nunca volveré a esa sección de la web. Nunca volveré a poner en riesgo a quien me importa. Esta es mi crónica de lo que vi y de lo que me encontró. No cuento más porque el silencio, en este caso, es parte de la supervivencia. Después de aquella noche me tomó días recuperar algo de normalidad. Cada vez que encendía mi computadora sentía que la sala de chat, los alias y los comandos que abrían la transmisión seguían acechándome. La Deep Web se volvió para mí un lugar prohibido, un abismo al que jamás debía regresar. Pero la curiosidad y la sensación de incompletitud me hicieron intentar entender cómo nos habían rastreado. Alejo y yo habíamos sido cuidadosos durante años. Nuestras identidades fragmentadas, nuestros proxies y nodos. Y aún así, alguien había sabido exactamente dónde estábamos, quiénes éramos, incluso detalles de nuestras vidas fuera de la red. Fue entonces cuando comprendí que la Deep Web no solo es un espacio de anonimato y riesgo tecnológico. Es un lugar donde las reglas comunes del mundo físico pierden sentido y donde la vigilancia se mezcla con la impunidad. Intenté reconstruir la secuencia, la forma en que la transmisión se activó, los patrones de los alias, los mensajes que mencionaban nuestros nombres. Cada paso que Alejo y yo habíamos dado estaba registrado en algún nodo remoto, accesible solo para aquellos con habilidades y recursos extraordinarios. Me di cuenta de que estábamos ante una organización dentro de la Deep Web, una red que no buscaba lucro, sino control y terror. Lo que habíamos presenciado no era un acto aislado, era una demostración, un recordatorio de que los que operan en la profundidad absoluta de Internet pueden encontrar a cualquiera, en cualquier momento. Decidí que la única forma de sobrevivir era desaparecer. Eliminé rastros, cambié alias, reestructuré cuentas de correo y todo acceso a servicios que pudieran asociarme con mis antiguos perfiles. Cambié de ciudad, reduje al mínimo mi interacción digital y rompí contacto con todo lo que me conectara al pasado. Alejo no respondió a mis mensajes y, hasta el día de hoy, desconozco su paradero.
A veces pienso que tampoco sobrevivió a esa noche, aunque no tengo forma de confirmarlo. La sensación de impotencia, de haber estado tan cerca de algo que no podía comprender ni detener, se convirtió en un recordatorio constante. La Deep Web no perdona ni olvida. Con el tiempo, la paranoia se mezcló con la necesidad de procesar lo que había pasado. Aprendí a vivir con la certeza de que alguien tiene información sobre mí y mi familia, que sabe quiénes somos y dónde estamos. No me atrevo a conectarme a ciertos foros ni a explorar áreas profundas de la red. La curiosidad que antes me impulsaba ahora me da miedo. Lo que antes parecía un juego de habilidad y anonimato, ahora es un riesgo mortal. Cada notificación inesperada, cada archivo que llega sin que lo espere, me recuerda que fui observado, estudiado, marcado. Compartir esto no es un acto de valentía, sino de advertencia. La Deep Web puede parecer fascinante y estimulante, secretos ocultos, acceso a información que pocos ven, pero también es un lugar donde la violencia, el control y el terror existen en tiempo real. Lo que presencié, aunque suavizado en esta narración, ocurrió frente a mis ojos y frente a los ojos de otros que, como yo, creyeron que eran invisibles. La diferencia es que ellos no escaparon. Yo tuve la suerte de poder desconectarme, de cerrar las ventanas y cortar la electricidad. Pero esa suerte tiene un precio: vivir con la certeza de que existe un lugar en Internet donde los límites de la moral y la humanidad desaparecen. Hoy sigo con mi vida, pero la experiencia me cambió para siempre. No hay confianza absoluta, no hay anonimato completo. La Deep Web es un espejo oscuro de nuestra curiosidad y nuestra capacidad de ignorar riesgos. He dejado de explorarla, de jugar con lo que no debo, pero cada vez que pienso en aquella sala de chat, en los alias que aparecieron y en la transmisión que jamás debería haber visto, siento que la experiencia me persigue. Alejo, yo, y las personas que estuvieron allí, somos recordatorios de que la tecnología puede crear un escenario donde lo inimaginable se vuelve posible. Y también es un recordatorio de que a veces, la curiosidad no es solo peligrosa, puede ser mortal. Nunca volveré a ese lugar de la red. Nunca volveré a arriesgarme a la profundidad de la Dark Web. Todo lo que puedo hacer ahora es vivir con lo que vi, mantenerme invisible y advertir a quienes pudieran sentir la misma tentación. La curiosidad en la Deep Web tiene un costo que no siempre se puede pagar. Lo que sobrevivió en mí no fue solo el miedo, sino la certeza de que hay cosas que no se deben buscar. Caminos que nunca deberían abrirse y secretos que son demasiado peligrosos para ser conocidos. La experiencia me enseñó algo que no se aprende en libros ni tutoriales. La seguridad digital tiene límites, el anonimato es frágil y la red más profunda puede tocar tu vida real sin que lo notes hasta que es demasiado tarde. Alejo desapareció. Yo sobreviví, pero ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Y aunque jamás revele dónde está ese sitio ni cómo acceder a él, la historia que cuento aquí es la prueba de que la Deep Web es un lugar donde el miedo, el control y la vigilancia no son ficción. Son reales, implacables y están esperando al siguiente curioso. Soy Marcos Vega. Esta es la historia que empezó cuando mi novia, Valeria Ono, se mudó a Sakurashi, en un país del este asiático, para trabajar como profesora de inglés. Era una oportunidad profesional con salario decente. Ella enseñaba a estudiantes extranjeros y en apariencia todo iba bien. Para mí no fue fácil. La idea de que Valeria estuviera sola al otro lado del mundo me intoxicaba de ansiedad. «Vuelve pronto, ¿sí?», le decía en voz baja cada vez que colgábamos de una videollamada. «Lo haré, tranquilo», respondía ella. «¿Cerraste la puerta con llave?» «Sí, ya está cerrada», insistía yo. «No seas ridícula». Me llamaba exagerado. Yo solo quería saber que ella estaba a salvo. La distancia empezó a pasar factura en mi salud. Noches intranquilas, ataques de pánico que el médico terminó mitigando con un inhalador. Aún así, yo quería apoyarla. Viajaba cada cierto tiempo para visitarla, sobre todo en fechas menos exigentes para sus clases. Pasaba las horas consumiendo programas de la televisión local mientras Valeria y su compañera de piso, Aiko, trabajaban a distancia tras sus jornadas. Sakurashi era un choque cultural, pero cuanto más me acostumbraba, más se diluía mi miedo. Habíamos establecido una rutina. Llamadas todos los días a las 3 de la madrugada, hora local mía, que coincidía con las 5 de la tarde allá. Era una forma de sostenernos.
Valeria y su compañera solían salir en las noches de fiesta. Me tranquilizaba saber que no estaba completamente sola. Los pocos amigos que conocían mi preocupación me enviaban mensajes de apoyo. Todo cambió una noche templada de otoño. Recibí un mensaje de un antiguo compañero de la universidad. «Mira esto, sé que te preocupa, Valeria». Me envió un enlace a un foro de debate con el título «¿Es seguro enseñar en el extranjero?». Curioso y con una mezcla de escepticismo, abrí el hilo. Al principio eran testimonios anodinos, experiencias positivas, consejos para conseguir vivienda, recomendaciones de barrio. Luego, un usuario dejó un enlace con un aviso. «Si vas a aceptar un contrato allí, mira esto primero». Sentí una punzada de inquietud, pero la curiosidad pudo más. Hice clic. El enlace conducía a un video de mala calidad, alojado en los rincones más oscuros de la red. Una pieza más de esa zona de Internet que algunos llaman la Deep Web, donde circulan contenidos anónimos y clandestinos. Mostraba a una mujer atada y cubierta con cinta, su rostro oculto por una máscara simple con una inscripción que no podía identificar a primera vista. En un primer momento pensé que era montaje, algún tipo de performance macabra o una película underground. Pero el tono del video, la voz, los sonidos, no parecía actoral. Un hombre se acercó con un arma contundente y exigió que la mujer dijera su nombre. La escena era perturbadora. Cuando la mujer logró balbucear algo, el clip terminó de forma abrupta. Cerré la ventana, el estómago en nudo, y llamé a Valeria por videollamada al instante. Eran las 3:15, la hora en la que solíamos hablar. La llamada no entró. Esperé. Pensé que quizás seguía en el instituto o con Aiko. Mientras me calmaba, repasé la red social donde Valeria publicaba fotos de sus salidas. Las imágenes del reciente festival de disfraces mostraban calles abarrotadas, luces, máscaras y risas. Pero algo me heló. En el fondo de varias fotografías aparecía la misma máscara que había visto en el video, colocada en el rostro de un hombre que se movía por la multitud, siempre mirando hacia donde estaban Valeria y Aiko. Cuando por fin respondió la videollamada, acepté con manos temblorosas. En la pantalla vi a Valeria y a Aiko. Las dos llevaban máscaras blancas con una palabra escrita en ellas. Una elección inquietante para un juego de disfraces. Intenté bromear para romper la tensión. ¿Qué juego están haciendo, chicas? No obtuve respuesta. El silencio en la línea era pesado. Detrás de ellas, una voz masculina ordenó con una calma terrible que transfiriéramos una suma de dinero a una cuenta determinada, y amenazó con consecuencias si no lo hacíamos. Lo que siguió fue una escena que se desarrollaba en tiempo real. Aiko, con la mirada fija en la cámara, fue forzada a obedecer una instrucción que luego rompería cualquier sentido de seguridad que yo tuviera. Valeria, a su vez, hizo lo que le exigieron. Con las manos en la pantalla, la voz del hombre se dirigía a mí. Transfiere la cantidad ahora mismo o ellas pagarán las consecuencias. Entré en pánico. No supe racionalizar. Abrí la aplicación de pagos en mi teléfono, una cuenta digital que usábamos para enviar dinero, y realicé la transferencia solicitada. Sentí que cada segundo se alargaba hasta hacerse insoportable. El hombre detrás de las máscaras adoptó un tono que pretendía normalizar la violencia. Hablaba de supervivencia, de hambre, de justificar sus actos como si fueran transacciones económicas para sostener a alguien. Me trató como si fuera imprescindible que entendiera lo inevitable. Tras confirmar la transferencia, intenté devolver la llamada a Valeria. No tuve respuesta. Mi desesperación trepó a un nuevo grado de angustia. El silencio se volvió absoluto, y la pantalla del teléfono me devolvía una sensación de vacío que no había experimentado antes. Aquí me detendré. Lo que sucedió a continuación, las imágenes, los mensajes, el peso definitivo de la realidad, forman el cierre de esta narración. No lo revelaré ahora. Seguiré con la reconstrucción y el análisis en la parte siguiente cuando me lo pidas. Después de aquella videollamada y la transferencia, la sensación de impotencia me consumía. Sentía que el mundo se había reducido a la pantalla del teléfono, donde la amenaza permanecía latente. Sabía que lo que había visto no era un simple acto de extorsión. Había algo en el modus operandi del hombre que denotaba planificación y conocimiento de cada movimiento de Valeria y Aiko. Cada máscara, cada orden, cada foto publicada, parecía parte de un ritual meticulosamente calculado. Pasaron minutos que se sintieron como horas. No podía dejar de pensar en la Deep Web, en cómo aquel contenido aterrador circulaba sin control,
en los rincones oscuros de Internet, donde personas como aquel hombre operaban con total anonimato, observando y esperando. Mi ansiedad se convirtió en un estado permanente de vigilancia. Revisaba cada mensaje, cada correo, cada notificación, buscando señales, alguna pista de lo que estaba ocurriendo. Intenté comunicarme con las autoridades locales en Japón, pero la diferencia horaria, los procedimientos legales y mi limitada capacidad de intervenir directamente me dejaban frustrado, atrapado en un limbo de impotencia. Al día siguiente, decidí que debía actuar con cautela. Analicé de nuevo cada fotografía de Valeria en redes sociales, intentando encontrar patrones, rastros del hombre de la máscara, algún detalle que pasara desapercibido. Lo que descubrí me congeló la sangre. En varias imágenes el mismo hombre estaba posicionado estratégicamente, como si supiera exactamente cuándo y dónde se tomarían las fotos. No era coincidencia. Todo estaba planeado para mostrar control, para intimidar, para recordarme que no tenía poder sobre la situación. Durante la tarde recibí un segundo mensaje en la cuenta de Valeria. Era un archivo adjunto, una imagen perturbadora de Aiko y Valeria con las máscaras blancas, pero esta vez con notas manuscritas en un idioma que parecía japonés mezclado con símbolos extraños. La combinación de lo digital y lo físico, de la amenaza virtual y la prueba tangible, me dejó claro que estaba tratando con alguien que comprendía la psicología de sus víctimas y de quienes los rodeaban. La Deep Web no era un simple portal de curiosidades. Era un espacio de control absoluto para individuos sin escrúpulos, donde los límites legales y morales se diluían. Decidí documentar todo. Cada mensaje, cada captura de pantalla, cada detalle del video que había visto. Necesitaba tener evidencia, aunque sabía que no podría proteger a Valeria directamente. Durante horas revisé tutoriales, foros y artículos de expertos en seguridad digital, intentando entender cómo rastrear la ubicación de alguien que se mueve con tanto anonimato. Cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de urgencia. Cada notificación del teléfono me provocaba un sobresalto, un temblor que no podía controlar. Al caer la noche recibí una videollamada inesperada. Esta vez la conexión fue inmediata. En la pantalla apareció Valeria. Su rostro mostraba miedo pero también determinación. Las máscaras ya no estaban. Estaba sola frente a la cámara, sosteniendo un cuchillo que parecía más un símbolo que un arma, mientras detrás de ella se oía el murmullo del hombre exigiendo la transferencia de dinero. En ese instante comprendí que no podía solo mirar ni esperar. Debía seguir sus instrucciones para salvarla. Mi corazón latía con fuerza mientras completaba la transacción digital solicitada. Cada cifra ingresada era un recordatorio del control que aquel hombre tenía sobre nuestras vidas. La voz masculina detrás de la cámara se dirigió a mí, explicando, casi justificando sus acciones. Hablaba de supervivencia, de necesidad, de un mundo cruel donde solo los fuertes sobrevivían. Intenté razonar con él, implorarle que liberara a Valeria, pero cada palabra parecía reforzar la tensión y el peligro inminente. Entonces, ocurrió algo que no olvidaré jamás. Valeria, en un acto de decisión desesperada y valiente, confrontó la situación con un gesto inesperado. En un movimiento rápido neutralizó la amenaza directa contra Aiko, mostrando un coraje que desbordaba cualquier miedo que yo tuviera. Fue un momento que combinó terror y alivio, donde la línea entre víctima y superviviente se difuminó en una fracción de segundo. Tras la tensión inicial, el hombre se retiró de la cámara dejando tras de sí un silencio absoluto. Las imágenes y los mensajes posteriores, que llegaron casi inmediatamente, mostraban que tanto Valeria como Aiko estaban a salvo físicamente, aunque marcadas por la experiencia. La sensación de alivio fue tan intensa como el miedo que me había acompañado durante días. Finalmente podía respirar, pero comprendí que la memoria de lo ocurrido y la vulnerabilidad que expone la Deep Web nunca desaparecerían por completo. Con el tiempo, Valeria y yo trabajamos juntos para reforzar nuestra seguridad digital, aprendiendo sobre encriptación, anonimato y rastreo de amenazas. La experiencia nos enseñó que la vida en la distancia, la tecnología y la interconexión pueden ser herramientas tanto de progreso como de peligro. Lo que comenzó como una preocupación romántica por la seguridad de una persona amada, se transformó en un aprendizaje brutal sobre la fragilidad y la fortaleza humanas frente a la amenaza anónima. Hoy,
Cada vez que veo una noticia sobre crímenes cibernéticos o contenido extremo en la Deep Web, pienso en aquel día, en cada mensaje, cada video, cada foto. La experiencia nos cambió para siempre, no solo como pareja, sino como individuos conscientes de que el mundo digital puede ser tan oscuro y peligroso como cualquier calle de cualquier ciudad. La vigilancia, la prevención y la educación se volvieron armas indispensables para enfrentar las amenazas que, a veces parecen invisibles, pero están más cerca de lo que imaginamos. Esta historia concluye aquí, con la certeza de que la línea entre normalidad y peligro puede ser frágil. La valentía, la rapidez de decisión y la conexión humana fueron las herramientas que nos permitieron sobrevivir, y aunque la experiencia dejó cicatrices, también enseñanzas que ningún libro ni advertencia podían transmitir. La vigilancia y el respeto por los peligros digitales son tan esenciales como la vida misma. Hay personas que eligen la soledad y otras que simplemente terminan refugiadas en ella. Yo pertenezco al segundo grupo. Durante los últimos 5 años he vivido apartado del mundo exterior, confinado en un pequeño apartamento en los límites de la ciudad de Lunaris, un lugar tan silencioso que incluso el reloj parece cansarse de marcar las horas. Algunos dirían que mi estudio es sofocante, un espacio reducido donde el aire se estanca. Pero para mí, este encierro es sinónimo de paz. Aquí sé que nada ni nadie puede alcanzarme. Conozco cada rincón de este lugar, cada sonido del piso cuando cruje, cada sombra que se proyecta al anochecer. Mantengo siempre las cortinas cerradas y la ventana sellada. No porque tema al mundo, sino porque el mundo me recuerda cosas que preferiría olvidar. Sin embargo, no siempre fui así. Hubo un tiempo en el que era solo un niño normal, tenía una familia, un hermano mayor y unos padres que, aunque no estaban mucho en casa, solían hacer lo posible por demostrarnos que nos querían. Vivíamos en una casa grande, en una zona residencial de las afueras de Kalner, donde las noches eran tranquilas y los vecinos siempre parecían sonreír, aunque sus ventanas estuvieran cerradas. Mi hermano, Elian, era casi 10 años mayor que yo. Muchas veces tuvo que cuidar de mí mientras mis padres trabajaban hasta altas horas de la noche. Recuerdo más su voz que la de mi madre. Era él quien me preparaba la cena, quien se aseguraba de que hiciera mis deberes, quien me dejaba quedarme despierto para ver películas cuando creía que mis padres no se enterarían. A veces me pregunto cómo lo soportaba. Debió de ser frustrante para un adolescente tener que cuidar constantemente de un hermano pequeño, pero jamás lo demostró. Su paciencia era infinita, o al menos eso creía. Yo, por mi parte, trataba de ser invisible, de no ser una carga. Era un niño callado, reservado, siempre intentando no molestar. Incluso en casa, prefería encerrarme en mi habitación a hablar. Creía que así estaba haciendo lo correcto, que si pasaba inadvertido todos estarían más tranquilos. Hoy, mirando hacia atrás, pienso que esa misma costumbre de callar me salvó la vida. Una noche, cuando tenía 9 años, desperté sobresaltado por un sonido metálico. Era el picaporte de mi puerta. Al principio creí que era Elian, que venía a decirme que algo había pasado, pero había algo extraño en el modo en que la manija se movía, como si la persona del otro lado no supiera cómo abrirla, o no tuviera paciencia para hacerlo. Por costumbre, yo siempre cerraba con llave mi puerta antes de dormir. Esa timidez infantil, esa necesidad de aislarme, fue lo que evitó que la puerta se abriera. Entonces, los golpes comenzaron, fuertes, bruscos. Cada impacto hacía vibrar la madera y me helaba la sangre. Aquello no era mi hermano, no podía serlo. Elian jamás había perdido la calma conmigo, y mucho menos en medio de la noche. Me quedé paralizado, observando la sombra moverse bajo la puerta. Recuerdo cómo el pomo giró una vez más, cómo los golpes se repitieron hasta parecer una ráfaga de ira contenida. No grité, no tuve valor. Solo me escondí bajo las mantas, temblando hasta que el cansancio me venció. A la mañana siguiente, cuando desperté, la casa estaba en silencio. Un silencio tan profundo que lo sentí pesado, como si algo en el aire hubiera cambiado. Abrí la puerta y caminé hacia la sala, y allí el tiempo se quebró. No recuerdo mucho después de eso. Mi mente borró gran parte de lo que vi, como si alguien hubiera arrancado páginas de un libro que no debía leerse. Pero hay fragmentos que nunca desaparecieron. La sangre fluyendo entre las rendijas del piso de madera, el olor metálico que me hizo vomitar,
y las luces de la policía tiñendo las paredes de rojo y azul. Los agentes llegaron porque un vecino había escuchado ruidos extraños, aunque lo que encontraron fue mucho más que una simple pelea familiar. Según los informes posteriores, que solo conocí años después, fui el único sobreviviente. No me preguntes cómo. Tal vez porque dormía con la puerta cerrada, o porque el destino tuvo un capricho conmigo. Fui llevado a un centro de acogida, y luego a un programa de apoyo psicológico. Allí me asignaron un terapeuta judicial, la doctora Marlene Rivas, quien me explicó que mi mente había suprimido los recuerdos más traumáticos para protegerme. Supongo que tenía razón, porque durante años no pude recordar los rostros de mis padres, ni la voz de mi hermano. Todo se había desvanecido. Al cumplir 18, logré alquilar un pequeño estudio y vivir solo. Me convertí en lo que muchos llamarían un ermitaño moderno. Trabajaba como técnico informático freelance, arreglando códigos, instalando redes, todo de manera remota. Era eficiente, pero invisible. Me gustaba esa sensación. Vivir desconectado del mundo era más sencillo que enfrentar lo que había allá afuera, hasta que un día me miré en el espejo y me di cuenta de algo. Habían pasado casi 10 años desde aquella noche, y sin embargo seguía siendo el mismo niño temeroso, escondido tras sus paredes. Mi reflejo no mostraba a un adulto, sino a un niño que jamás había salido de la oscuridad. Fue entonces cuando decidí intentar cambiar. La doctora Rivas me había hablado de la terapia de exposición, una técnica para enfrentar miedos gradualmente. Primero, debía salir a caminar unos minutos al día, acostumbrarme al ruido, a la luz. Pero yo no quería hacerlo poco a poco. Quería probarme que podía mirar de frente al horror. Quería demostrar que no sentía miedo de la muerte, ni del dolor. Y fue esa impaciencia la que me llevó a cometer el peor error de mi vida. Aquella noche encendí mi computadora y abrí el navegador Tor. Había leído mucho sobre la Deep Web, un rincón del Internet donde lo prohibido y lo oculto se mezclan. Un lugar donde la moral no existe y la curiosidad puede volverse un castigo. No lo hacía por morbo. Lo hacía porque quería enfrentarme a lo que más temía: la muerte, el sufrimiento, la oscuridad. Creía que si podía observarlo sin apartar la mirada, dejaría de tenerle miedo. Activé múltiples capas de seguridad, cifrados, proxies. No era ningún amateur. Conocía bien los riesgos. Si iba a sumergirme en ese abismo, no dejaría rastros. Y así, entre foros anónimos y enlaces ocultos, comencé a explorar. Vi imágenes que ningún ser humano debería ver. Personas destrozadas por accidentes, soldados mutilados en campos de batalla, cuerpos calcinados por la electricidad o la guerra. Mi estómago se revolvía, pero mis ojos seguían fijos. Una parte de mí lloraba por dentro, otra seguía avanzando. No podía detenerme. Sentía que estaba al borde de recordar algo que llevaba años escondido. Y entonces, entre todos esos enlaces, apareció uno con un título que me heló. Noche familiar que salió mal. Pensé que sería solo otro video más, un archivo perturbador entre tantos. Pero lo que vi al abrirlo no era algo que un desconocido pudiera haber grabado. Era mi pasado llamando desde la oscuridad. El video comenzó con una toma estática de una sala tenuemente iluminada. Los muebles eran familiares, demasiado familiares. Mi corazón se detuvo cuando reconocí el sofá, la alfombra, las cortinas que siempre mantenía corridas. Sentado allí, atados y con cinta adhesiva sobre sus bocas, estaban un hombre y una mujer de mediana edad. La respiración de ambos era contenida, llena de miedo, mientras un llanto adolescente resonaba desde algún lugar fuera de la cámara. Mi mente trataba de procesarlo, pero no había manera de racionalizar lo que veía. Cada movimiento, cada gesto, me resultaba dolorosamente familiar. Entonces, aparecieron ellos, dos hombres con pasamontañas negros. Caminaban con paso lento, como si la tensión fuera un juego para ellos. Colocaron sus manos sobre los hombros del hombre y la mujer, un gesto que en apariencia parecía tranquilizador, pero cuyo efecto fue devastador. En un instante, esas manos se convirtieron en fuerza implacable. Cuchillas brillaron a la luz de la lámpara, y en un movimiento simultáneo, las cortaron las gargantas de los adultos. Los gritos se ahogaron en el silencio, solo dejando salir un débil jadeo de aire. Mi estómago se revolvió y mi respiración se detuvo. Quise cerrar el navegador, apagar la computadora, gritar, huir, pero no podía. Y luego la cámara se desplazó lentamente hacia un joven atado a una silla. El corazón me explotó al reconocerlo.
Era mi hermano Elian. La sala era la mía, los rostros en el sofá eran los de mis padres. Lo que estaba viendo no era ficción, era una grabación de la noche que había destruido mi vida, el asesinato de mi familia, un recuerdo que mi mente había bloqueado durante años. Todo encajó de golpe, los golpes en la puerta, los gritos apagados, la sensación de impotencia, todo. La Deep Web, ese abismo de lo prohibido y lo oculto, me había devuelto la memoria que mi cerebro había protegido a toda costa. La evidencia estaba allí, en mis manos, y aunque no pude cambiar lo ocurrido, al menos podía usarla para algo. Llamé a la policía de inmediato. Les proporcioné la ubicación del video, los enlaces, las capturas de pantalla. Gracias a eso, el caso del asesinato de mi familia, un misterio sin resolver durante años, cobró nueva fuerza. Los investigadores pudieron conectar la grabación con otros archivos, reconstruir los movimientos de los criminales y finalmente empezar a cerrar los vacíos que habían dejado en la investigación. No hubo alivio instantáneo, no hubo regreso a la normalidad, pero sentí algo que hacía años no sentía: control. Había tomado un riesgo inconmensurable, había enfrentado mis miedos de frente y había encontrado un propósito en medio de la tragedia. Mi vida de reclusión, de aislamiento y de terror reprimido había terminado de la manera más inesperada, con una confrontación brutal con la verdad. Hoy sigo viviendo solo en Lunaris, con mi apartamento sellado, con mis cortinas siempre corridas. Pero ya no es un refugio de miedo, es un lugar donde he aprendido a recordar y a enfrentar lo que ocurrió. La Deep Web me mostró el horror que había evitado toda mi vida, pero también me brindó las pruebas para darle justicia a mi familia. No es un final feliz, nunca lo será, pero es un final con sentido. A veces, cuando reviso los archivos digitales y las conversaciones encriptadas que recopilé, me doy cuenta de lo frágil que es la línea entre el mundo visible y el que permanece oculto, entre la seguridad que creemos tener y la realidad que acecha detrás de cada clic, entre la memoria y el olvido, entre la vida y la muerte. Y sé, sin lugar a dudas, que no todos los que se aventuran en esos caminos oscuros regresan. Yo tuve suerte, pero también pagué un precio que nunca dejaré de sentir. La curiosidad, el miedo y la obsesión se entrelazaron aquella noche, y aunque sobreviví, comprendí que el abismo de la Deep Web no perdona a quienes no saben mirar con cautela. Porque no se trata solo de lo que uno ve. Se trata de lo que uno recuerda, de lo que decide enfrentar, y de cómo el pasado puede acechar incluso los lugares que creemos más seguros. Hoy cierro las cortinas, respiro hondo y sigo adelante. Pero cada vez que escucho un golpe en la puerta, por pequeño que sea, recuerdo que hay puertas que nunca deberían abrirse. Y hay verdades que, aunque dolorosas, no pueden ignorarse. Durante la secundaria desarrollé una dependencia que, vista con distancia, suena como una nimiedad que se salió de control. Me volví adicta a las compras. Como muchas chicas de mi edad, me interesaban la ropa, la estética y, sobre todo, la idea de llamar la atención de ciertos chicos. En mi caso había uno que me obsesionaba, un joven de familia acomodada llamado Lucas Trent. Para alguien como él, la mayoría éramos invisibles y no vestíamos marcas exclusivas, esas prendas que parecían diseñadas para separar mundos, las que costaban más que lo que cualquier estudiante podía ganar en un mes con trabajos a tiempo parcial. Con la perspectiva que dan los años, me cuesta discernir qué había detrás de esa atracción, probablemente una mezcla de inseguridad y vanidad adolescente. Lo cierto es que estaba dispuesta a cualquier cosa para conseguir esas piezas limitadas que Lucas notaría. Quería la ropa que requiere acampar frente a la tienda la noche anterior, la que sale en filas y en listas de espera. Quería producir la impresión equivocada de que pertenecía a otro estrato social. Sabía que era ridículo, pero esa irracionalidad se convirtió en mi motor. No tenía ni el dinero ni la libertad para costear esas compras. Mis padres jamás aprobarían un gasto así que comencé a buscar alternativas. Mercados de segunda mano, plataformas de reventa. Pronto descubrí que muchos revendedores inflaban los precios hasta superar incluso el coste original. Fue una decepción tras otra, hasta que una noche, en uno de esos buceos nocturnos por páginas y foros, apareció la palabra que cambió todo: Deep Web. La Deep Web, ese submundo de Internet accesible con navegadores anónimos,
tenía fama de hospedar todo tipo de comercio clandestino. Leyendas urbanas, hilos de discusión y algún artículo sensacionalista hablaban de ofertas imposibles, productos robados, identidades a la venta, mercancía que no figuraba en los catálogos convencionales. En un momento en que ya había agotado opciones más seguras, la curiosidad y la desesperación me empujaron a explorarla. Abrí el navegador Tor, me moví por menús torpes y listados crípticos, y comencé a buscar ropa exclusiva en sitios que prometían lo prohibido. Encontré lo que buscaba, pero no como lo imaginaba. Algunas piezas aparecían a precios apenas inferiores al retail, otras venían dañadas o con descripciones que sugerían procedencias dudosas. La Deep Web no fue esa solución instantánea de película. Estaba a punto de cerrar la pestaña, frustrada, cuando un banner en una esquina llamó mi atención. Datos de tarjetas de crédito a la venta por una suma ridícula. La propuesta era directa y perturbadora. Por poco dinero podía obtener la información necesaria para comprar en cualquier tienda online sin usar mi tarjeta. En ese momento mi juicio falló. Pensé en la facilidad de la transacción, comprar la información, adquirir lo que quería y recoger los paquetes sin que nadie sospechara. Compré la información, pagando en Bitcoin como exigen esos mercados, y la cuenta que utilicé no tardó en permitir compras. Al titular ficticio que usé en mi cabeza lo llamé Ethan Cole. Fue su tarjeta la que, a partir de entonces, me abrió todas las puertas. Con la tarjeta de Ethan, mis posibilidades cambiaron. Pedí chaquetas, zapatillas, accesorios de edición limitada. No hacía envíos a mi casa. Había una casa abandonada en el barrio que usé como dirección de facturación. Desde fuera parecía habitada solo por descuido, césped crecido, persianas torcidas. Era perfecta. Yo, pequeña aún para mi edad, me colaba por una ventana trasera cuando llegaba un paquete, lo recogía y me iba sin dejar rastro. El ritual tenía algo de furtivo y de poderoso, la sensación de burlar las reglas, de pertenecer momentáneamente a ese mundo que admiraba. La Deep Web me había prometido anonimato y resultados, y por un tiempo así fue. Pero la clandestinidad trae su propio riesgo. Un día, mientras esperaba una chaqueta muy cara, golpes en la puerta sacudieron el caserón. Al principio pensé que era el repartidor. Luego empezaron a gritar el nombre de Ethan Cole con ira. Sentí que la sangre se me helaba. Mi mano tembló porque yo había estado usando esa identidad para comprar. Mientras me sentaba paralizada en el sofá polvoriento, un estrépito seco rompió el silencio. Un jarrón hecho añicos y luego un agujero de bala humeante donde hasta hacía segundos había estado la decoración de la sala. No pensé. Salí por la ventana trasera y corrí hasta perder de vista aquella casa. El sonido de disparos se desvanecía detrás de mí. En los días siguientes la noticia llegó con la frialdad de los titulares. Un hombre llamado Ethan Cole había sido asesinado en un ajuste de cuentas relacionado con el crimen organizado. No pude confirmar la veracidad completa de la información, pero el patrón cuadraba. El nombre, las transacciones, la ubicación de las entregas. Había utilizado la Deep Web para acceder a un atajo. Ese atajo había arrastrado consecuencias que superaban mi intención original de impresionar a un chico. Nunca volví a pisar esa casa abandonada. Tampoco regresé a la Deep Web. Lo que empezó como una búsqueda banal de aceptación y estatus terminó convirtiéndose en una lección dura. Algunos medios esconden peligros reales, y el anonimato digital no exime del alcance de las redes que comercian con información y violencia. Después de aquel incidente, mi vida cotidiana se volvió un territorio minado de paranoia y miedo. Cada sonido extraño, cada mensaje inesperado, me hacía temer que los ecos de mis acciones en la Deep Web me alcanzaran. Nunca había comprendido del todo la gravedad de lo que había hecho. No era solo robar datos de alguien, ni comprar productos que no me pertenecían. Había entrado en un mundo donde las reglas de la vida y la muerte eran distintas, donde un error podía ser definitivo. Pero la adolescencia, mezclada con la obsesión, no desaparece de un día para otro. Por un tiempo continué comprando con la tarjeta de Ethan, ahora con extremo cuidado. Evitaba envíos grandes o llamativos y cambiaba constantemente la casa de facturación, siempre dentro de un radio que me permitiera escabullirme si algo salía mal. La Deep Web se convirtió en una especie de obsesión secreta, no solo por las compras, sino por el conocimiento de que existía un lugar donde las reglas normales no aplicaban
y donde podía sentir por primera vez que tenía control sobre algo que mi vida cotidiana no me ofrecía. Con cada paquete recibido en casas abandonadas o direcciones temporales, la adrenalina crecía. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la combinación de riesgo, anonimato y el simple placer de tener lo que quería era intoxicante. La ropa, las zapatillas, los accesorios de edición limitada. Cada artículo era un recordatorio de mi ingenio y a la vez de mi descuido. Todo cambió una noche en que pedí un abrigo especialmente caro y exclusivo. Al llegar al punto de entrega temporal, no había nadie esperándome, ni señal de un mensajero. La calle estaba desierta, pero había un sobresalto inquietante. Notas pegadas en puertas, miradas extrañas de personas que parecían vigilar el vecindario. Algo dentro de mí gritaba que ya no podía seguir así. La Deep Web, que antes parecía un portal a un mundo secreto y controlable, se había vuelto imprevisible y amenazante. Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de ropa ni de impresionar a Lucas Trent. Había cruzado un límite ético y legal que no tenía vuelta atrás. Cada transacción que había hecho, cada paquete que había recogido en secreto, había dejado un rastro invisible, accesible para quienes sabían dónde buscar. Ethan Cole no había sido un simple nombre, había sido un humano real, y yo había manipulado su identidad para beneficio propio. Las consecuencias, como había visto con su muerte, podían ser mortales. Decidí, entonces, cortar todo vínculo con ese mundo. Cerré mi acceso a la Deep Web, eliminé cualquier dato almacenado y, lo más importante, nunca volví a intentar utilizar identidades ajenas. Dejé de perseguir a Lucas, dejé de lado la obsesión por las marcas y gradualmente, mi necesidad de reconocimiento externo se diluyó frente a la realidad de que había estado jugando con fuerzas que no comprendía. Años después, la historia permanece en mi memoria como una advertencia constante. La Deep Web no es un juego, y los atajos que parecen inofensivos pueden derivar en consecuencias irreversibles. La combinación de curiosidad, codicia y la obsesión por la aceptación me había llevado a un límite que no debería haber existido. Nunca regresé a la casa abandonada, nunca volví a la Deep Web, y nunca más utilicé información de otra persona para obtener ventaja en el mundo real. Lo que comenzó como una travesura adolescente terminó siendo una lección de vida. Algunas puertas no deberían abrirse, y algunas curiosidades tienen un precio demasiado alto. Ahora, cada vez que escucho hablar de la Deep Web, lo hago con respeto y temor, porque lo que parecía un mundo paralelo, lleno de oportunidades fáciles y secretos, es en realidad un lugar donde la línea entre el peligro virtual y el real desaparece por completo. Hay secretos que se entierran junto con los cuerpos, pero otros simplemente cambian de dueño. Mi nombre es Elias Mouren, y durante años trabajé en la única funeraria del pequeño pueblo de Ravensbrück. No soy un asesino, ni mucho menos un monstruo, aunque si alguien escuchara lo que estoy por contar, probablemente pensaría lo contrario. Mi oficio era sencillo, al menos en apariencia. Dirigía la funeraria Mouren y Hijos, un negocio que había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Mi padre me enseñó todo lo que sabía: cómo preparar un cuerpo, cómo mantenerlo presentable, cómo ofrecer consuelo con palabras vacías a familias destrozadas. Desde joven supe que no quería esa vida. Fui a la escuela de medicina con la esperanza de escapar del olor del formol y del peso de la muerte. Pero el destino, como suele hacerlo, me trajo de vuelta. Mi padre falleció de un ataque al corazón una tarde de invierno. En su testamento me dejó la funeraria y una última petición: que fuera yo quien preparara su cuerpo para el funeral. Tuve que embalsamar a mi propio padre, y aunque fue lo más difícil que he hecho, lo cumplí. Después de eso, entendí que no podía abandonar el negocio. El pueblo dependía de mí. Sin esa funeraria, las familias tendrían que recorrer kilómetros para despedirse de sus muertos. Además, con los préstamos estudiantiles asfixiándome y sin nadie más que me ayudara, la decisión se hizo evidente. Debía seguir con el trabajo, aunque encontrara una manera paralela de sobrevivir. Fue entonces cuando descubrí lo rentable que podía ser la muerte. Los cuerpos llegaban cada semana, algunos jóvenes, otros ancianos, todos con algo en común. Ya no necesitaban lo que llevaban dentro. Con la experiencia que tenía de mis años en medicina, comencé a extraer órganos de algunos cadáveres con precisión, sin dejar rastros visibles. Las costuras quedaban limpias, los trajes y vestidos cubrían todo.
Nadie notaba la diferencia. Sus familias, de hecho, solían agradecerme por dejar a sus seres queridos tan tranquilos, tan en paz. Si tan solo supieran que parte de ellos descansaba en un congelador, al fondo de mi negocio, envuelta en bolsas rotuladas y apiladas como si fueran simples muestras clínicas. No me enorgullece decirlo, pero en aquel momento lo veía como algo lógico. Cada órgano que se entierra es un recurso perdido, una pieza de vida que podría salvar a alguien más. ¿Por qué dejar que algo tan valioso se pudriera bajo tierra? Me repetía eso constantemente, intentando convencerme de que no era un crimen, solo un intercambio. Y si de paso ganaba lo suficiente para pagar mis deudas, mejor aún. El siguiente paso fue crear mi propio sitio en la Deep Web, un portal anónimo, oculto tras capas de cifrado, donde publicaba discretamente los órganos que extraía. Cada pieza tenía un precio inicial. Los compradores pujaban con criptomonedas y el mejor postor se llevaba el producto. Yo entregaba el pedido en algún punto apartado, dejaba un contenedor sellado con hielo seco, enviaba las coordenadas y me marchaba. Nadie veía mi rostro. Nadie conocía mi nombre. Durante meses funcionó sin problemas, hasta que apareció Halric, un usuario frecuente que se volvió mi mejor cliente. Ofrecía cifras exorbitantes por cualquier órgano que publicara, y siempre ganaba la puja. No sé quién era realmente, ni cómo conseguía tanto dinero. Solo sabía que mientras él siguiera comprando, yo podría dormir tranquilo, o al menos intentarlo, sabiendo que mis préstamos bajaban y mi cuenta subía. Una noche, obtuve una oportunidad única, un cuerpo completamente intacto. Un hombre que había muerto de hipotermia, encontrado en una carretera nevada. Su piel, aún fría pero firme, conservaba los órganos en un estado casi perfecto. Extraerlos fue un trabajo meticuloso, casi quirúrgico. Corazón, pulmones, riñones, incluso el hígado, aunque algo dañado. Publiqué todo el lote y, como era de esperarse, Halric se quedó con la mayoría. Esa entrega cambiaría todo. Conduje varias horas hasta las afueras de Grenton, una ciudad distante. Llevaba una nevera portátil repleta y el sonido sordo del hielo derritiéndose acompañando cada kilómetro. Estaba agotado. El trabajo físico de esa noche me había dejado los brazos entumecidos y los ojos pesados. Por eso no noté el coche negro que me seguía a distancia, hasta demasiado tarde. Primero lo vi en el espejo retrovisor, avanzando sin prisa, pero sin perderme de vista. Sentí un escalofrío, una sensación que no sentía desde que era niño. Miedo verdadero. Pensé que podría tratarse de la policía, que por fin alguien había descubierto lo que hacía en la oscuridad de mi sótano. Me aparté al borde del camino con la excusa de revisar el teléfono. Esperé que aquel coche pasara de largo, pero no lo hizo. Se detuvo justo al lado. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír mi propia respiración. La ventanilla del coche bajó lentamente, revelando a un hombre de aspecto común, camisa blanca, rostro inmutable. Mantuve mi ventana cerrada. Fue entonces cuando vibró mi teléfono. Un mensaje. Era de Halric. Decía: «Mira a tu izquierda». Lo entendí todo al instante. El hombre del coche era mi comprador. Cuando el mensaje llegó, el mundo se estrechó a la ventanilla y al rostro del hombre a mi lado. La luz del interior de su coche delineaba su mandíbula como si fuera una estatua. Había algo demasiado tranquilo en su mirada. Le respondí con una pregunta escrita: ¿Eres tú? Él sonrió apenas y me pidió que bajara el vidrio. No lo hice. Mi pulso golpeaba como un martillo en mis oídos. Durante años había operado en la Deep Web, un mercado hecho de sombras y direcciones cifradas, donde cada transacción se ocultaba tras capas de anonimato. Allí, los apodos eran más reales que los nombres, y los perfiles, como el de Halric, podían ser leyendas o monstruos dependiendo de quién contara la historia. Nunca me imaginé cruzarme con uno de esos apodos en carne y hueso, tan cerca que podía respirar su aire. La ventana siguió cerrada. Escribí otra vez: «¿Por qué estás aquí?». Él se inclinó hacia adelante y la sonrisa se agrandó, esa sonrisa con demasiados dientes, la clase de sonrisa que no se olvida. Me dijo, por mensaje, que le gustaba estar presente cuando recogía lo que había comprado. «Quiero ver cómo llega la frescura», escribió. Pregunté con tono sarcástico y miedo qué se proponía hacer con esos órganos. Su respuesta fue breve y directa: «Sashimi». No lo supe en ese instante, pero hay un momento en el que la incredulidad se convierte en terror puro.
cuando tu hipótesis más negra no es ya una idea, sino la única explicación que encaja. Él explicó con una calma perturbadora que valoraba la calidad del corte, la textura en crudo. Hablaba de sabor y temperatura como si comentara sobre pescado en un restaurante de lujo. En pocas palabras, me dejó claro que no compraba órganos por razones médicas. Compraba para comérselos. El coche se quedó inmóvil. La noche alrededor pareció contener la respiración. Mi mente, rápida a veces por necesidad, buscó una salida racional. Tal vez decía una broma macabra. Tal vez era un sociópata que gustaba de asustar. Pero cuando apoyó la mano en el volante y me miró directamente, todos los intentos de racionalizar se deshicieron en polvo. Había en él una intención que no se disfrazaba de excusa. Apreté el acelerador. No pensé en testigos, ni en ética, ni en explicaciones. Pensé en mí, en la nevera contenida en mi maletero, en los sacos rotulados en la oscuridad de mi taller, y en la posibilidad, horrible y precisa, de que estuviera intercambiando órganos por placer humano. Arranqué y me alejé con la respiración entrecortada, la carretera frente a mí siendo una cinta negra que quería tragármela. Apenas unos minutos después de poner distancia, hice algo que aún hoy me parece más simbólico que lógico. Rompí mi teléfono. Lo partí en dos y arrojé las piezas en una papelera iluminada por un farol. Era una acción impulsiva y ritualista, un intento de borrar el puente entre mi trabajo clandestino en la Deep Web y la vida real. Si no podía ser localizado, quizá podría pensar que la pesadilla no continuaría. Esa noche no volví a mi casa. Me quedé en el coche, temblando, con las manos manchadas de hielo seco y del esfuerzo físico del día. Pensé en los rostros de las familias que habían confiado en mí, en las veces que me habían estrechado la mano y agradecido por la tranquilidad que había devuelto a un difunto. Pensé en la cabeza fría de la contabilidad, los pagos en Bitcoin que llegaban puntuales, la facilidad con la que el dinero llenaba los vacíos. Al amanecer, cuando las sombras se aclararon y la temperatura devolvió al mundo sus contornos habituales, conduje de vuelta a Ravensbrück. El taller olía como siempre a formol y cera. Sin embargo, para mí, el olor ya no era neutro. Tenía un peso que antes no cargaba, el peso del conocimiento de lo que aquello podía alimentar fuera del cuarto de embalsamamiento. Deshice el pedido que tenía en el coche, no por compasión divina ni por un súbito arrebato moral, sino por pánico puro. Esconderlo de la vista, devolverlo al congelador, asegurarme de que nadie pudiera acceder a él ya sin mi intervención. Fue la primera vez que vi mis propias manos, acostumbradas a cortar con precisión, temblar de una manera que no controlaba. Ese encuentro dejó una huella que no se lavó con agua ni con tiempo. Por primera vez en mucho, sentí que mi dominio sobre la situación se desmoronaba. Había sido yo el que había elegido operar en la oscuridad, pero ahora la oscuridad tenía sus representantes en la vida real, y uno de ellos había mostrado su rostro. En los días que siguieron, evitaba la web profunda con la misma obsesión con la que un adicto evita la droga que lo traicionó. Revisé los registros de las pujas, comprobé transacciones, tracé rutas. Aprendí que, incluso dentro del anonimato, hay pistas, direcciones IP, patrones de compra, coincidencias en horarios, que pueden unir los puntos si alguien está dispuesto a hacerlo. Pero también supe que no había autoridad a la que acudir sin exponerme a mí mismo por completo. La pregunta que me perseguía era simple y demoledora. Ahora que sabía la finalidad de algunos compradores, ¿seguía siendo mi responsabilidad mantener aquel mercado funcionando? ¿O mi silencio lo alimentaba? No hubo respuesta inmediata. Solo noches de insomnio y manos que se negaban a sostener herramientas con la misma ligereza de antes. Y por encima de todo, la sensación de haber cruzado una línea de la que quizá no había retorno. Durante semanas, el nombre de Halrick se convirtió en una sombra constante. Cada vez que un coche pasaba frente a la funeraria de Ravensbrück, me asomaba con el corazón detenido, temiendo verlo allí, observándome desde la distancia. Pero nunca volvió. Ni mensajes, ni correos cifrados, ni señales en la Deep Web. Nada. Intenté continuar con el trabajo como si nada hubiese ocurrido, pero el silencio de la red profunda comenzó a volverse más opresivo que cualquier amenaza. Antes aquel anonimato era mi refugio. Ahora era una caverna que devoraba todo lo que yo era. Abría el portal donde solía publicar los listados y el cursor parpadeante parecía observarme, recordándome la monstruosidad que había convertido en rutina. Un día, mientras preparaba el cuerpo de una mujer anciana,
una maestra del pueblo a la que todos querían, me detuve al mirar sus manos. Eran manos gastadas, arrugadas, con pequeñas manchas que hablaban de los años. Y de pronto comprendí lo que había hecho durante tanto tiempo. Había despojado a los muertos de su dignidad en nombre de la necesidad, y a los vivos, de la oportunidad de despedirse con verdad. Esa noche apagué las luces de la sala de embalsamamiento y, sin pensarlo demasiado, abrí mi computadora. Ingresé por última vez a la Deep Web, al sitio que yo mismo había construido. Cada publicación, cada registro, cada imagen, todo fue borrado línea por línea, hasta que el portal quedó vacío. Luego desconecté el servidor y lo destruí físicamente. Fue la primera vez en años que sentí algo parecido a alivio. Pero el remordimiento no se borra tan fácil como un sitio web. La conciencia es un eco que siempre vuelve, incluso en el silencio. Pasaron meses, y poco a poco, algo en mí cambió. Empecé a recibir solicitudes de hospitales locales para colaborar en campañas de donación voluntaria de órganos. Al principio dudé, pero terminé aceptando. Comencé a ofrecer charlas en escuelas, reuniones comunitarias, funerales, explicando a las familias cómo un solo donante podía salvar varias vidas. Tal vez era una forma de pagar mi deuda, o de limpiar la memoria de mi padre, quien jamás habría imaginado lo que su hijo hizo bajo el mismo techo que él construyó. A veces, mientras relleno formularios o preparo una ceremonia, siento todavía ese olor metálico del formol mezclado con hielo seco. Cierro los ojos y lo veo. El rostro de Halric, sonriendo desde la oscuridad del coche, con esa mirada hambrienta. No sé si sigue vivo, si encontró a alguien más que le venda lo que yo le negué, o si terminó convirtiéndose en lo que siempre fue, un fantasma digital, perdido en los túneles infinitos de la red oscura. Yo sigo aquí en la superficie. Trabajo con los muertos, pero ya no les robo nada. He aprendido que hay formas de servir a la muerte sin traicionar a la vida. No puedo borrar el pasado, ni los cuerpos que manipulé, ni las noches en que mis manos fueron instrumentos del mercado más inmundo del planeta. Pero sí puedo hacer algo con lo que queda de mí. Cada vez que una familia accede a donar los órganos de su ser querido, cada vez que una vida se salva, siento que un fragmento de mi propia oscuridad se disuelve un poco más. A veces pienso que mi castigo no es el recuerdo, sino la redención, porque redimirse significa vivir sabiendo que nunca volverás a ser inocente, y sin embargo, lo intentas. La Deep Web me enseñó que el anonimato puede convertir al ser humano en su propia sombra, pero también me enseñó algo más, que incluso en la oscuridad, algunos aún eligen encender una luz, aunque nadie los vea hacerlo.